Buenas tardes. Vamos a hablar un poco sobre aspectos de la evaluación de la unidad fetoplacentaria antenatal. La evaluación antenatal corresponde a un programa destinado a reducir los resultados adversos fetales y neonatales que se asocian con la presencia de asfixia anteparto. Los resultados adversos pueden ser fetales, intrauterinos, y el más devastador de ellos es la muerte fetal u óbito fetal, y también pueden ser neonatales, enterocolitis necrotizante, hemorragia intracerebral, parálisis cerebral y mortalidad neonatal. El objetivo de estos test es disminuir la mortalidad perinatal relacionada con asfixia que está aumentada en pacientes de alto riesgo. ¿Y cuáles son los pacientes de alto riesgo? Tenemos causas fetales, por ejemplo, como embarazo múltiple, prematuridad, restricción de crecimiento fetal, y tenemos causas maternas de alto riesgo, como son embarazo posttérmino, síndrome de hipertensión de embarazo, diabetes, obesidad, rotura prematura de membrana y metrorragia. Estos tests se utilizan principalmente en pacientes de alto riesgo y en pacientes de bajo riesgo se utilizan en aquellas pacientes que refieren disminución de los movimientos fetales, de tal manera que el conteo de los movimientos fetales es el único test recomendado para todos los embarazos. Los tests hay distintos y vamos a hablar un poco de todos. Conteo de movimientos fetales, registro de ácido estresante, perfil biofísico, test de tolerancia a las contracciones y el Doppler fetal. El conteo de movimientos fetales es un test utilizable en todos los embarazos y se basa en que cuando existe acidosis fetal se produce una disminución de los movimientos fetales. Ya, por lo tanto, la percepción de una disminución de los movimientos nos puede alertar sobre una posible acidosis o asfixia intrauterina. Hay otras técnicas, ya está el método de Cardiff, el método Sadowski, no hay estudios que comparen a ambos, pero depende un poco de la guía local. Por ejemplo, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología canadiense recomienda el conteo de 6 movimientos fetales ya durante las 2 horas posterior al almuerzo. La eficacia, bueno, en embarazos de alto riesgo, ya cuando existe presencia de disminución de los movimientos fetales, se asocia con un aumento en los riesgos de mortalidad perinatal. ¿Ya? En embarazos de alto riesgo hay una tendencia a la disminución de la mortalidad en el grupo que utilizó el conteo de movimientos fetales. ¿Ya? Hay un estudio grande que apareció en el 98, ¿ya? Que no mostró diferencia significativa, pero el resto de los estudios anteriores que habían también randomizados sí mostraron disminución de óbitos fetales en las pacientes que utilizaron el conteo de movimientos fetales. ¿Ya? Existen algunos mitos sobre qué cosas pueden estimular o no los movimientos fetales. El ejercicio materno no aumenta los movimientos fetales. La comida tampoco aumenta los movimientos fetales. El tabaco reduce la percepción de movimientos fetales y algunas drogas como depresores, narcóticos y corticoides también disminuyen los movimientos fetales. El registro basal no estresante se basa en que el patrón de los latidos cardiofetales tiene regulaciones a distintos niveles, ¿ya? Y todas participan y en el fondo confluyen para tener ya cerca de las 28 semanas un patrón característico, ¿ya? Las regulaciones son a nivel local, por la actividad intrínseca cardíaca, por el no sinoauricular. Hay regulación también varorrefleja por varoreceptores arteriales en el arco aórtico y seno carotillo que producen disminución de la frecuencia cardíaca fetal y disminución de la presión arterial. Hay regulación quimiorrefleja por quimiorreceptores en la aorta y carótida que tienen efectos distintos. Los quimiorreceptores de la aorta producen bradicardia y hipotensión y los carotidios producen taquicardia e hipertensión. Y también hay una regulación hormonal, ¿ya? Por la médula adrenal que produce secreción de catecolaminas, ¿ya? Todos estos actores finalmente confluyen y se integran y van produciendo un patrón característico de los latidos cardiofetales. Hay una disminución progresiva ya a lo largo del embarazo de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Hay un aumento progresivo de la variabilidad, empiezan a aparecer las aceleraciones episódicas y ya a las 28 semanas existe este patrón aceleratorio relacionado con los movimientos fetales.
¿ya? Los parámetros que se evalúan son 4. La frecuencia cardíaca fetal, que lo normal es entre 110 y 160, algunas guías dicen entre 100 y 170 latidos por minuto. Variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones, ¿ya? Y la acidosis fetal se asocia con alteración o deterioro de todos estos parámetros. La frecuencia cardíaca fetal basal corresponde a la media de la frecuencia cardíaca fetal durante 10 minutos, excluyendo los episodios de aceleraciones y desaceleraciones. Bradicardia se habla cuando tiene una frecuencia basal menor a 110 por más de 10 minutos y taquicardia por más de 160 por más de 10 minutos. Variabilidad corresponde a estas fluctuaciones u oscilaciones en la línea de base que son irregulares en amplitud y frecuencia, ¿ya? Y se evalúa la frecuencia, la diferencia entre la frecuencia más baja y más alta, ¿ya? Y la variabilidad está regulada por el efecto vago, ¿ya? Se llama variabilidad ausente cuando hay una amplitud ya indetectable, prácticamente una línea recta. Variabilidad mínima cuando la amplitud, o sea la diferencia entre el latido más bajo y alto, es menor a 5 latidos por minuto, como por ejemplo en esta zona, ¿ya? Variabilidad moderada es cuando la amplitud es entre 6 y 25 latidos por minuto, por ejemplo en esta parte, y marcada cuando es una amplitud mayor a 25 latidos por minuto, ¿ya? Aceleraciones son estos incrementos bruscos de la frecuencia cardíaca fetal sobre la basal, ¿ya? Cuando este incremento es más de 15 latidos por minuto y por más de 15 segundos, ¿ya? Después de los embarazos, en los embarazos después de las 32 semanas. En los embarazos antes de 32 semanas se pide que estas aceleraciones es cuando ocurre un incremento brusco de más de 10 latidos por minuto y de más de 10 segundos, ¿ya? Si la aceleración ya es de más de 2 minutos, se llama aceleración prolongada. Y si la aceleración es de más de 10 minutos, ya corresponde un cambio en la basal. Desaceleraciones ya corresponde al descenso brusco de la frecuencia cardíaca fetal bajo la basal de más de 15 latidos por minuto y de más de 15 segundos, ¿ya? La disminución de la variabilidad y las desaceleraciones son los parámetros mejor relacionados con acidosis, o sea, no tiene el mismo peso, por ejemplo, tener desaceleraciones eh, reiteradas comparado, por ejemplo, con una frecuencia cardíaca fetal basal de 95 por minuto, ¿ya? Entonces pesan distintos porque hay una asociación distinta con la acidosis, ¿ya? ¿Qué factores influyen en la variabilidad? Por ejemplo, el sueño fetal. Cuando el feto está en sueño no REM, o sea, un sueño inactivo, un feto inactivo, hay una disminución de la variabilidad. Generalmente está en una variabilidad mínima. En cambio, cuando el feto está en un sueño REM, es un feto activo y hay una variabilidad normal. Generalmente esta variabilidad moderada, ¿ya? Hay drogas que también disminuyen la variabilidad, por ejemplo, los betabloqueadores, los betamiméticos, los sedantes, sulfato de magnesio y corticoides, ¿ya? Entonces, ya para hablar de un registro normal, todos los parámetros deben estar ya dentro de lo normal, ¿ya? Debe haber aceleraciones, debe haber una variabilidad entre 6 a 25 latidos por minuto, o sea, una variabilidad moderada durante algún episodio del monitoreo, ¿ya? Una basal, una frecuencia cardíaca fetal basal normal y puede tener desaceleraciones ocasionales, ¿ya? Cuando no se cumplen, hay algunos de estos parámetros que está eh, alterado, va a depender un poco de la alteración y de cuánto tiempo en que podemos llamar al registro que está atípico o, ¿ya? O francamente anormal, ¿ya? Y la acción que vamos a tomar en general va a depender de en qué patrón está, si es atípico o normal, de qué patología estamos hablando y de qué edad gestacional también, ¿ya? Ustedes van a escuchar el término registro basal no estresante reactivo. Reactivo se refiere solo a la presencia de aceleraciones. Cuando uno informa un monitoreo, debe informar como un monitoreo fetal electrónico normal, ¿ya? El registro basal no estresante se aplica en embarazos ya de alto riesgo, pero que ya están en etapa de viabilidad, ¿ya? Y eso, por lo tanto, eso es después de las 24 semanas, aunque solo comienza a describirse como reactivo desde las 28 semanas. El intervalo no debe ser mayor a 7 días, pues el poder predictivo negativo declina después de una semana y la mortalidad
antenatal, ya en un embarazo de alto riesgo, cuando el registro basal no estresante está normal, ya es de 2,3 por 1000 recién nacidos vivos durante esa semana. La eficacia, hay estudios randomizados, ¿ya? Pero no observaron disminución de la mortalidad perinatal en pacientes de alto riesgo. De hecho, se observó un aumento no significativo de la mortalidad perinatal en el grupo que utilizó el registro, ¿ya? Obviamente que este último hallazgo hay que tener una interpretación, hay que verlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, eran estudios con poca validez externa, porque eran estudios realizados en los años 80. Entonces, ¿qué ocurría? Muchos de los fenómenos de desaceleraciones no se entendían cómo ocurrían, ¿ya? Después ustedes van a ver que hay desaceleraciones que son reflejas, sin significado patológico, y otras que sí se asocian a hipoxia y acidosis, ¿ya? De tal manera que el grupo con registro basal no estresante tuvo más prematuridad por falsos positivos, ¿ya? El perfil biofísico corresponde a la asociación de distintos parámetros ecográficos con hipoxia fetal, ¿ya? Hay 4 parámetros ecográficos. Hay 3 que son parámetros agudos, o sea, se pueden deteriorar en pocas horas, como los movimientos fetales, el tono fetal y los movimientos respiratorios. Y hay otro parámetro crónico que necesita días o semanas para alterarse, y ese es el líquido amniótico, ¿ya? Estos parámetros están regulados por centros del sistema nervioso central cuya maduración es independiente uno del otro. Por ejemplo, el tono fetal está controlado por la corteza cerebral y aparece en la sexta semana de gestación. Los movimientos fetales están controlados en parte por la corteza y también por núcleos motores, ¿ya? Y aparecen a las 7-8 semanas. Y los movimientos respiratorios ya están controlados por núcleos paraventriculares que aparecen en la semana 18, ¿ya? Y la agrupación de estos parámetros en episodios de actividad y reposo comienza a partir de la 20, ¿ya? La puntuación ya se determina, se asigna una puntuación 2 cuando el parámetro está presente y 0 cuando está ausente, con un máximo 8 de 8. ¿Ya? Para decir presente o que está presente los movimientos fetales se habla de 2 o más movimientos corporales o de extremidades en 30 minutos. Movimientos respiratorios, 1 o más episodios de movimientos respiratorios mayor de 20 segundos. ¿Ya? Tono fetal, 1 o más episodios de flexo-extensión de tronco o extremidades, que incluye el cierre y apertura de manos. Y el líquido amniótico normal se habla cuando hay un bolsillo de líquido amniótico que se mide verticalmente y que es más de 2 centímetros, ¿ya? En hipoxia, cuando empieza a aparecer hipoxia, estos patrones empiezan a alterar de manera característica, no es al azar, ¿ya? Por ejemplo, cuando comienza la hipoxia y hay una hipoxia avanzada, desaparecen los movimientos respiratorios. Y ya cuando aparece acidosis, desaparecen primero los movimientos fetales y después el tono fetal, ¿ya? El perfil biofísico se puede combinar con el registro basal no estresante, ya actuando como otro parámetro de este último, y ahí se asigna una puntuación de 10 de 10, ¿ya? Ustedes ven que a medida que el perfil biofísico empieza a disminuir su puntuación, la mortalidad perinatal empieza a aumentar de manera significativa. Por ejemplo, cuando el perfil es 10 de 10, la probabilidad de muerte en la próxima semana es menos de 1 cada 1000 recién nacidos vivos. Y cuando la puntuación es 0, ya la tasa de muerte de mortalidad perinatal es de un 60% en la próxima semana. Ahora, este algoritmo, que ya lleva muchos años, actualmente ya no se utiliza de manera dogmática, ¿ya? Porque en realidad la alteración del perfil biofísico, la acción, que aquí se ve que es muy categórica, va a depender de la age gestacional, de la patología de base y del Doppler fetal. Pero siempre que hay una alteración en el perfil biofísico, hay que ya realizar otras acciones. Este es un estudio, fue el primer estudio que relacionó ya la alteración del perfil biofísico con el riesgo de acidosis fetal. ¿Cuál es la eficacia? ¿Ya? No hay estudios randomizados que comparen el perfil biofísico sin test antenatal, como si tenía el registro basal no estresante, sino que hay
comparaciones del perfil con registro basal no estresante. ¿Ya? A un grupo de alto riesgo se manejó con perfil y el otro con registro. Y la conclusión es que los estudios son insuficientes o tienen poca potencia para demostrar beneficio o impacto del perfil en reducir mortalidad perinatal y parálisis cerebral en pacientes de alto riesgo comparado con registro basal no estresante. Sin embargo, estudios observacionales que comparan perfil sin test antenatal en embarazo de alto riesgo muestran que habría una disminución de la mortalidad perinatal con el uso del perfil biofísico. Test de tolerancia a las contracciones, o TTC, ya es una herramienta que se utilizaba mucho hace algunas décadas, pero desde que apareció el Doppler ha ido cada vez su utilidad reduciéndose y actualmente lo utilizamos solo en muy pocas situaciones. ¿Ya? Corresponde a un registro de latidos cardiofetales asociado a una dinámica uterina, o sea, es como un registro basal no estresante, pero con dinámica uterina, realizado en pacientes con contracciones. ¿Ya? Y se analiza un trazado que tenga al menos 3 contracciones. ¿Ya? La dinámica uterina puede ser gatillado por oxitocina o por estimulación del pezón. ¿Cómo se interpreta? TTC negativo es que no hay desaceleraciones durante el trazado. TTC positivo es que hay desaceleraciones tardías en más del 50% de las contracciones. TTC sospechoso, hay desaceleraciones tardías en menos del 50% de las contracciones. Y TTC insatisfactorio en que no se lograron obtener contracciones uterinas en 10 minutos, o menos de 3 contracciones uterinas en 10 minutos. Actualmente su principal indicación es básicamente la inducción de parto en pacientes con retardo de crecimiento fetal que puedan tener el Doppler levemente alterado. Bueno, finalmente vamos a hablar del Doppler, pero solo una cosa muy puntual, porque esto lo vamos a conversar en mayor profundidad cuando veamos la clase de retardo de crecimiento fetal. ¿Ya? Pero la utilización de la ecografía Doppler, ¿ya?, ha sido la única estrategia que ha logrado reducir la morbimortalidad perinatal. ¿Ya? Es por eso que actualmente es el gold estándar para el manejo y seguimiento de los embarazos de alto riesgo. ¿Ya? La utilización del Doppler de arteria umbilical se asoció con una reducción en la mortalidad perinatal, una reducción en la cesárea por distrés fetal, ¿ya?, reducción en la inducción de parto y una reducción en la admisión antenatal a hospitalización por embarazos de alto riesgo. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo vamos a discutir. Bueno, como resumen, ¿ya?, el objetivo de la evaluación antenatal es identificar al feto en riesgo de hipoxia axidosis con el fin de realizar una intervención oportuna. ¿Ya? Tenemos técnicas distintas ya para realizar esto. Actualmente hay un gold estándar que es la ecografía Doppler. ¿Ya? Y el manejo va a depender del resultado del test y de la gestacional de la cual estamos hablando y también de la patología en la cual se está utilizando la evaluación antenatal. Gracias.